Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Disculpen por retraso. Salí tarde de día de la universidad dando por ahí clases. Ok, bien. Bueno, continuando con la temática que iniciamos la semana pasada, para ya el día de hoy dejarla por concluida. Sobre el tema del diagrama de Gantt, quedamos de acuerdo que había habido algunos estudiantes que por diferentes motivos pues no habían podido instalar el diagrama, perdón, el project. Entonces, les había dicho que el día de hoy vamos a revisar nuevamente el trabajo que les envié la clase de la semana pasada, pues para ver qué tal les había ido y si es que habían tenido algún tipo de problema o inconveniente haciendo el ejercicio. El día de ayer hicimos una pequeña tutoría con dos estudiantes. Al parecer los demás ya no han tenido problemas con la instalación del proyecto, a excepción creo que una señorita Yanni, si no recuerdo, que tenía inconvenientes, pero no era problema del proyecto, sino que creo que no tenía computador, pero bueno, ya veremos cómo resolvemos ese problema. Y con otra señorita, creo que era Yulisa, no recuerdo, que tenía también inconvenientes, pero bueno, con ella quedamos de acuerdo que al final de la clase le iba también a colaborar. Con el resto, puedo suponer entonces que ya el problema de la instalación del proyecto no pasó a mayores. Me imagino que con el link que la compañera nos pudo facilitar la clase pasada, ya se pudo solventar esa situación. ¿O estoy equivocado? Ok, bien. A ver, sí me gustaría entonces que volvamos a ver el mismo ejercicio. Aquellos estudiantes que no pudieron hacer la clase pasada para revisar que esté todo correcto. O, insisto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre ese ejercicio, algo que no le cuadró, pues en este momento poder solucionar. ¿Quién puede compartir la pantalla? Déjenme darle los atributos para que puedan compartir la pantalla. Ya, listo. Ahora sí ya está habilitado el atributo. Ok, Alison, a ver, veamos. Buenas tardes, profesor. ¿Explico? Hola, Alison. Sí. Gracias por compartir. Ya, bueno, yo aquí en la computadora que estoy utilizando, pues no tenía el project, igual lo instalé, sí puedo instalarlo con facilidad, por eso no tuve inconveniente. Y pues estuve practicando porque había hecho el project, pero tuve que volver a ver la tutoría que usted subió, bueno, la clase que subió a YouTube, para poder hacerlo porque ya se me había olvidado un poco los pasos que tenía que seguir, ¿no? Bueno, No, tranquilo. primero, pues el paso que seguí fue en...
aquí en proyecto, pues información de proyecto, le asigné la fecha que era el 1 de agosto, Ujú, que correcto. se había mencionado en el En el documento de ejercicio. Word. Ajá. Ujú, Luego fue a cambiar el tiempo, ahí le puse un día de excepción, que era feriado el 10 de agosto, si no me equivoco. ujú. No sé qué cambió, no sé por qué se cambió. Ah, no, aquí está, 10 de agosto. Ahí está de agosto, sí. 10 de Ujú. agosto, La semanas semana laboral, laborales. los detalles. Ujú, Ajá, está lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, está desde las 8 a 12, 1 a 5 de la tarde. Y los sábados solamente de 8 a 12 de la tarde. excelente. Ajá. Y de ahí realicé guardé el documento Ujú. con el nombre de mi casa. Ya listo. Las tareas, las actividades, perdón, las Asigné actividades. las actividades, las tareas. Puse primero preparar terreno, hacer las bases, columnas y vigas. No sé si el cimiento solamente era preparar terreno. Ahí sí, esa parte la asigné de acuerdo a lo que yo creí conveniente. No sé Bueno, no hay si problema, ya, no hay problema. No hay problema. hacer las bases, columnas y vigas, paredes, piso, encofrado, techo, llenado techo, plomería, electricidad. Ya, Y luego, bueno, antes de todo eso, obviamente puse acá abajo que era programar automáticamente. automáticamente, correcto. Ajá. Ujú. Para el cálculo de fechas, no me acuerdo cuál Disculpa, era. vamos viendo los recursos, por favor, Los no se recursos. malito. Nombre de recurso y el costo, nada más. Acá, en la gráfica, exactamente, correcto. Ah, ya, perfecto. Aquí, esta parte aquí no sabía cómo cambiarle a dólar porque me salió en euro. Bueno, eso es parte de la configuración, por La eso no, configuración, ya, sí, ok. eso no. Eso puede haber visto un tutorial en YouTube y ya está, pero eso no es mayor cosa, no te preocupes. Ya, listo, ok. Ya las horas son 680, 56, ok. No te salieron ninguna hora con sobrecarga, ninguna persona con sobrecarga. No, al asignar los recursos, Ujú. no me salieron con sobrecarga. Le puse así albañil 1, 2, le fui asignando intercaladamente para que no saliera Para que no se sobrecarga de sobrecargue. trabajo. Perfecto, Ajá. está bien. Con plomero, electricista, carpintero. Ya, ¿tuviste algún problema con el momento de utilizar el project? ¿Algún problema al momento de hacer el trabajo? No, la verdad no, sí lo puedo realizar. Ya, Bien. ya, Alison, gracias, muy amable. ¿Alguien tuvo algún problema al realizar la tarea? Porque lo otro que vamos a hacer en esta clase, vamos a trabajar es en el proyecto de ustedes. Perdón, discúlpeme que estoy confundido con otro grupo que les voy a enseñar el diagrama de Gantt. Ay, perdón. Ya, ¿alguien tenía algún otro problema con lo que era Project? Tú- Buenas tardes, profesor. Ya, Eh, su problema es que no tiene computadora en realidad. sí, Sí. Ya, ahora, Jan, no, vamos a trabajar en un trabajo en grupal. Les vamos a dar una tarea grupal. Pueden hacerla en dúo o en 3 personas. Ya les voy a mandar la tarea el día de hoy. Y usted puede trabajar pronto con ese grupo, Yanni, para que pueda practicar junto con ellos. Esa es la solución que le puedo dar, porque si no tiene computadora, pues no le puedo exigir que consiga uno, pues, ¿no? Entonces, pienso que esa es la mejor solución en este momento. Taller, le escucho. Buenos días. Es que, buenos días, profesor, buenas tardes en realidad. Buenas tardes. Yo estaba viendo con el deber de mi tarea 1, la actividad de mi compañera. En las horas no nos salen los mismos, eso depende porque asignamos diferentes recursos. Correcto, exacto. Es La porque forma como, estaba viendo, verificando y yo como que, ajá, a ella le sale tal hora y a mí me sale tal hora. correcto, es la asignación, porque, por ejemplo, ella puso, por poner un ejemplo, puso albañil 1, albañil 2 para una asignación y para otra puso albañil 3, albañil 4. De pronto, si usted pone que en la primera asignación le pone los 4 albañiles, evidentemente va a tener que pagar más. Ujú. Ya depende Ok, cómo lo asigne. profesor. Claro, claro, exactamente, depende de las asignaciones que usted le vaya dando. Por eso va a variar eso. Pero Gracias. la pregunta es muy valedera, Dayeli, muy valedera su pregunta. Gracias por hacerla. Ya, entonces en caso, Gianni, lo que le digo, eso es lo que va a pasar
en su caso particular, bueno, no en su caso particular, sino que es la tarea que les voy a mandar para que la puedan realizar. Les voy a dar unos días, ¿no? Hasta la próxima semana para que lo puedan hacer. Es un trabajo similar al que hicieron en este momento. Bueno, no el que hicieron en este momento, pero lo que han venido haciendo. Por eso era mi interés de poder conocer si habían tenido algún tipo de problemas con este ejercicio, si algo se les había hecho complicado, pues para en este momento pues tratar de ayudarlos de resolver ese problema. De ahí la tarea que les voy a enviar tiene que ser justamente, es similar a la que está aquí. Es más, denme un segundito, por favor, denme un segundito. Una pregunta, en este momento, ¿quiénes tienen acceso a Project? Es que no todos tienen acceso, ese es el problema. Bueno, yo sé que Yanni no tiene, bueno, Yanni en la sección. ¿Quién más no tiene acceso en este momento a Project? Yo, profe. Ya, Yulisa, claro, usted también me dijo que... Kevin, ese dedito significa que no tiene. No, profesor, porque ahorita estoy en un cyber y estoy instalando a ver Ya, si es que listo. carga. Ya, Kevin, gracias. Mónica, usted tampoco tiene, imagino, ¿verdad? Sí, profesor, en estos momentos no. Ya, La listo. están No. ocupando. Ya, tranquilo. No, tranquilo. No se preocupe, ya. Es que quería hacer una tarea ahorita, pero mejor no la haga. No, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. No hay problema. Deme un segundito entonces. Profesor, una pregunta, ¿el link de la tutoría no lo subió o sí? El link de la tutoría, déjame ver, no lo recuerdo. Dame un segundito, ya te digo, ¿ya? Yo creo que sí. Estaba revisando la plataforma y no la encontré.
O sea, de la grabación de... No, aún no lo he subido, pero en realidad no fue una tutoría como tal, porque a ver, ¿quién se conectó? O sea, ayer se conectó, a más de Yulisa, se conectó Elvis. Y el caso de Elvis era que no había bajado el WinRAR. Elvis, ¿sí pudiste resolver tu problema? Sí, profesor, ya tengo proyecto. Sí, claro, tu problema solamente era que no le habías bajado el WinRAR. Y el otro era el tema de Yulisa, creo, ¿verdad? Sí, Yulisa, ajá. El tema de Yulisa era porque no había bajado todavía el proyecto del link que nos habían compartido. Y yo tenía que entrar a otra reunión. Pero de ahí realmente no, eso fue lo único que hicimos. De ahí con Yulisa, que me acuerdo que al final de la clase, no sé si, Yulisa, usted sí terminó de bajar el proyecto, ¿verdad? Sí, profe, lo único es que ahora me pide que haga una compra del WinRAR. No, baja el WinRAR, no, eso no se compra, eso es gratis. Baja el WinRAR gratis, o descargar WinRAR y ya está, eso es gratis. Solo lo busco en el Chrome. Búsquelo en Google, sí, búsquelo en Google, WinRAR, descargar WinRAR y ya está, eso es gratis. Es más, ya téngalo listo. Es más, si quieres, vaya. Téngalo listo, por lo menos, téngalo ya instalado, porque si no, no lo va a poder descomprimir. Eso es todo lo que necesito. Ya, profe, ahorita me pongo en eso. Sí. Ujú. De realidad no hubo tutorial como tal, porque no tuve que explicar nada de fondo, de algo poquito técnico, no. Simplemente fueron los dos temas con todos los estudiantes. Ahora, no sé si la persona que me está preguntando tiene alguna consulta, y si quiere hacer el instrumento, pues hágale. Ya, profe. Dame 5 minutitos, un ratito, por favor. Bien, ahora sí. Pues entonces, a ver, déjenme tener una cosa.
algo rápido antes de empezar algo de clase el día de hoy. Entonces. Entonces les voy a mandar el día de hoy, les voy a mandar una tarea justamente para que la hagan en GAN. Pueden hacerla en grupo de 2 o 3 estudiantes máximo, no más. Ahora, ¿qué es lo que yo, a ver, cuál es el objetivo de esta tarea? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? El objetivo, evidentemente lo tienen que hacer un solo computador, ¿verdad? Pero el objetivo es que los 2 estudiantes o los 3 estudiantes se reúnan y puedan hacer entre los 3 ese trabajo. Eso es lo que quiero. No deseo que un solo estudiante lo haga y los otros no lo hagan. No, no. Necesito que por favor se reúnan y lo hagan. Porque es la única manera de poder medir hasta cierto punto cómo va el aprendizaje al menos del tema de lo que es GAN. Ya que no estamos presencialmente. Si estuviésemos presencialmente y tuviésemos un laboratorio, pues le diría, bueno, vámonos al laboratorio para hacer los ejercicios de GAN. Pero como no tenemos esa opción en este momento, pues entonces acudo a ustedes para que lo puedan hacer en grupo de 2, grupo de 3. Ojo, no quiero que se tomen fotos, no, simplemente acudo a ustedes para que puedan hacer ese ejercicio. Entonces, es una tarea de 2 a 3, el día de hoy, no, mañana, hoy ya no creo que tenga tiempo. Mañana les estoy subiendo a ustedes ya en el aula virtual, les estoy asignando como tarea en la semana número 11, la tarea donde va a estar el documento en Word para que ustedes puedan hacer y lo puedan subir. Les voy a dar hasta el día que ya tenemos clase. Sí, el fin de semana para que lo hagan. Yo creo que, bueno, hasta el día jueves les voy a dar chance. Por si acaso alguien no tenga tiempo por algún asunto, entonces les voy a dar hasta el día jueves para que puedan, una semana para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ok? Listo. Eso por ese lado. De ahí tengo planificado mandarles también a hacer 2 casos de estudios, o dos casos para que ustedes lo analicen y contesten. De una vez les voy diciendo ya el tema para la semana que ya nos restan. 2 casos de estudios. Y nos quedaría también pendiente hacer 2 pruebas de lectura de temas que vamos a ir revisando, ¿no? Evidentemente el tema de GAN fue un tema netamente más práctico. No había nada de tomarle prelectura, por eso no se lo he tomado. Yulisa, adelante, le escucho. Disculpe, profe, me voy a retirar un ratito de sesión y vuelvo a entrar ya. Lo que pasa Ya, es que me Yulisa. pide que cierre todo para instalar. Ya, Yulisa, tranquila. No se preocupe. Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos para ya las semanas que nos faltan, porque recordemos que esta es la semana 12, la semana 13, la semana 14, y tenemos la semana 15. Ya tenemos 4 semanas, entonces ya les estoy diciendo cuáles son las tareas que vamos a ir haciendo en las últimas semanas. ¿Ok? Bien, ahora sí. Dicho esto, déjenme cerrar esto que está acá. Listo. Déjenme un ratito buscar la diapositiva, perdón.
Ya la encontré, disculpen. A veces hago mis cosas y a veces no me acuerdo dónde he dejado todo. Ok, bien. A ver, el tema que vamos a abordar, el tema del día de hoy, lo vamos a abordar entre hoy y toda la próxima semana, ¿no? Entonces, de antemano les voy diciendo. Vamos a hablar un poco sobre el tema del proceso de la gestión de costos y sus estimaciones. Primero que todo, hay que entender algo, que como cualquier evento, como cualquier empresa, como cualquier proyecto, sea del proyecto de un tema netamente con ánimos de lucro o sin ánimos de lucro, siempre está implícito un costo. Siempre está implícito un costo. De lo cual no hay que confundir costos con gastos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos? El costo es el dinero que nosotros invertimos en algo y esperamos un rendimiento, es decir, esperamos ganar algo. Claro, pero me puede decir, profesor, pero yo y si tengo un negocio y si invierto y pierdo ese dinero, ¿eso es un costo? Digo, sí, es un costo porque en principio usted ha presentado valores que va a invertir y que desea ganar. Ahora, como en cualquier negocio, está la opción de que pueda ganar o que pueda perder. Eso está dentro del margen de posibilidades. ¿Qué es el gasto? El gasto, en cambio, en tema de proyectos se lo atribuye a los valores que no están netamente ligados con la producción. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No, bueno. El gasto, por otro lado, como les decía, está ligado netamente al tema de a invertir dinero en algo que no está netamente ligado con el proceso productivo, perdón, con el proceso de elaboración de un producto o de un servicio. Por ejemplo, costo. Si yo tengo que comprar materia prima para elaborar un producto y poderlo vender, eso es parte del costo de producción. Pero si yo a eso tengo que, una vez que tenga el producto, yo tengo que poner dinero para hacer una campaña de comunicación, es decir, que las personas se enteren de que mi producto existe, es decir, tengo que pagar publicidad en la radio, en internet, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un gasto, porque ese dinero no se lo va a reponer, porque ese dinero está apoyando al producto. El gasto, en este caso, es el gasto de publicidad, porque ese dinero no se va a recuperar de forma directa. Porque yo decir, profesor, pero si no se hace publicidad, entonces las personas ¿cómo van a conocer la existencia del producto? Y yo le digo, sí, tiene toda la razón. Pero contablemente eso no entra dentro del tema de costos, eso entra dentro del tema de lo que se llama gasto. Porque el gasto en este caso es algo que no esté ligado directamente con el producto, como si lo es, por ejemplo, la materia prima para la elaboración de un producto. ¿Ok? Entonces, eso por ahí vamos a empezar. Ahora, nosotros en el diagrama de Gantt que hemos estado realizando, nosotros hemos asignado recursos humanos, de los cuales nosotros tenemos que asignarles ciertos rubros, valores, sueldos o salarios, ¿verdad? Esos costos están dentro del proyecto. Esos son costos. Y es importante determinarla, conocer, o como dice aquí, estimar cuáles van a ser los costos. Ahora, yo les pregunto, los costos que usted estima
ahora, al 14 de julio de 2022, si digamos que mi proyecto va a durar 5 años, es decir, hasta el 2027, los costos variarán, cambiarán en el tiempo, sí o no. ¿Y qué podríamos hacer en caso que me diga que sí? ¿Qué podríamos hacer para que no varíen mucho esos costos? Les pregunto, los costos de un proyecto del año 2022, que digamos que un proyecto va a durar 5 años, al 2027, ¿esos costos van a variar sí o no? Y si me dice que sí, o si que me dice que no, sí, bueno, si me dice que sí, pues díganme, ¿qué podríamos hacer para que no varíen esos costos? O al menos no varíen demasiado, ¿no? Perdón, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, claro. Les preguntaba sobre los costos. Los costos en la actualidad, si yo tengo un proyecto que inicia ahora en julio del 2022 y yo establezco mis costos, digamos que mi proyecto va a durar 5 años, hasta el 2027. Mis costos van a variar del 2022 al 2027, sí o no. Y si su respuesta es sí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que esos costos no varíen? Bueno, yo creo que sí. Estoy segura que sí. Porque igual cada año van variando los precios de las cosas. Exacto, muy bien, correcto. Eso es la inflación, Y ¿verdad? entonces, claro, y para qué tenemos que hacer, ¿qué dijo? Entonces yo creo que hay que realizar el respectivo análisis del costo de cada uno de esos que está para poder presupuestar bien. Ok, vamos por la respuesta, vamos por la respuesta, muy bien. ¿Quién complementa la idea de la compañera? Vamos por la respuesta. Sí, la respuesta va por ahí, ¿no? Por lo general, un proyecto de largo tiempo, ese proyecto va a variar. Los costos de ahora no van a ser los mismos que en 5 años, por un tema de inflación. Lo que usted compró el año pasado a un valor, a este año probablemente no cueste lo mismo. Aunque sea un centavo, ha subido o ha bajado, pero difícilmente se habrá mantenido. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que tratar de que ese costo al 2027 no exista mucha diferencia? Porque difícilmente le vamos a tener a 5 años, pero por lo menos que no haya mucha diferencia, ¿no? Digamos que yo en la actualidad digo que mi proyecto va a costar $100,000. Cuando llegue al 2027, al final de pronto no cuesta $100,000, sino que cuesta 100,000, 10 dólares. O sea, son, perdón, $110,000, es decir, $10,000 más. Entonces. Profe, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera. Más que todo, nos damos cuenta en esta época que pasamos hace muy poco, lo que fue lo del paro y todo eso, los precios se subieron bastante. Por lo tanto, creo que se debería hacer una reserva en cuestiones de dinero por si suele subirse, más que todo también ahorita. Por ejemplo, lo que cayó el euro y ahora está por debajo del dólar. Son como que condiciones que afectan también la economía del país. Correcto. Muy bien, estamos acertados. Entonces, yo en este ejemplo les pongo, digo, bueno, digamos que todos pueden ver la pizarra que he puesto aquí, ¿verdad? Sí. Ya, correcto, miren. Lo que dice la compañera es muy, muy real. Hay diferentes tipos de factores que van a hacer que mi proyecto se dispare. Entonces, estoy de acuerdo en eso, pero nosotros en el momento de hacer un proyecto
nosotros tenemos que tomar en consideración los factores que nosotros consideramos que pueden ocurrir en el tiempo. El caso del euro, sinceramente, es bastante interesante porque es la primera vez en toda la historia de la aparición del euro que el euro está más bajo, estuvo más bajo que el dólar, y no estuvo por mucho tiempo, estuvo por unas horas nada más, y enseguida volvió a subir. Pero sí, eso tiene efectos. El efecto de lo que acaba de decir también la compañera, el efecto de las huelgas, eso encareció el precio de muchos productos. De aquí a mañana el gobierno dice, ¿sabe qué? Nos sentimos mucho, le quitamos el subsidio a todos los combustibles, ahora sí vamos a pagar lo mismo que se pagan en los mercados internacionales, ¿verdad? Y eso va a encarecer los costos. Entonces, en mi ejemplo yo he puesto de que en 2022 mi presupuesto es $100,000, yo he planteado para 5 años, pero cuando ya se ejecute el proyecto, mi proyecto pues, en este caso, yo he puesto que sí ha tenido un... poner los escenarios. Claro. Ya. Ok. Entonces yo digo que en el 2010, me confirma si me pueden escuchar porque me parece que está una conexión ministerial, creo que no me pueden escuchar bien. ¿Me pueden escuchar bien ahorita? ¿Sí? Sí, profe, se escucha normal. Ya. Entonces yo les pongo el ejemplo, digo, bueno, en el año 2022 yo tengo un proyecto que va a durar 5 años y yo he hecho mis estimaciones, mis cálculos en costos y digo que bueno, el proyecto hasta el 2027 va a costarme $100,000. Pero llega el 2027 y mi proyecto de pronto no costó 100,000, sino costó 110,000. O de pronto, en lugar de haber costado los $100,000, costó $210,000. En el primer caso, hubo un aumento de $10,000. En el segundo caso, hubo un aumento de $110,000. Eso pega muy fuerte en el tema de los proyectos. La pregunta es, ¿cómo yo podría hacer? Porque estamos claros que de pronto al 2027 difícilmente va a ser $100,000. Pero de pronto que sea 110,000, es decir, $10,000 más. Pero no $110,000 más, es decir, que duplique el valor del proyecto. Entonces, dejando afuera por un momento nada más, los factores que ustedes acaban de decir, casos puntuales como los paros, casos puntuales como el tema del euro que bajó, casos puntuales de la guerra, porque la guerra también influye mucho en estos temas, dejando aparte esos temas y pensando que eso no va a pasar, simplemente lo vamos a poner en un escenario irreal, porque sabemos que puede ocurrir. ¿Qué nosotros tendríamos que hacer para tratar de que nuestro proyecto, si tiene un sobregiro, sea solamente pequeño como este y no grande como el otro? ¿Qué acciones podríamos hacer en el momento, ahora en el 2022, que estamos calculando los costos de nuestro proyecto? ¿Cómo podríamos calcular? ¿Qué tipo de ejercicio tendremos que hacer? ¿Qué tipo de valores sabemos que son fijos que ocurren en el tiempo y que van a hacer que mi proyecto suba de precio? Algo que dijo la compañera hace un momento. La primera compañera. Presupuesto. ¿Perdón? Presupuesto.
más que los supuestos, algo concreto, algo que sabemos que todos los años ocurre en temas de precios. Profesor. Dígamelo. Te escucho. Bueno, se me ocurren dos cosas. O generar dentro del presupuesto una reserva. O sea, Un colchón. por ejemplo, si colchón. El proyecto nos cuesta $100,000, no pidiendo $100,000, sino un adicional de $20,000 más para algún otro tema que se presente, y tener esa reserva para poder solventar gastos adicionales en cuanto vaya pasando el tiempo y ocurra alguna situación externa. Y lo otro es que quizás mientras se vaya desarrollando el proyecto, generar un plan que nos permita generar ingresos, y de esa manera también poder solventar este tipo de cosas, este tipo de situaciones que suceden de manera externa. Sí, muy bien. Lo que dijo el compañero al inicio se llama el colchón, que toda empresa siempre trabaja con un colchón, con un porcentaje. Sí, muy bien. ¿Alguna otra idea? Profesor. Dígamelo. Creo que la otra idea no quedó clara, pero se trataba de que mientras se está dando ejecución al proyecto, generar un plan que nos permita generar ingresos. No sé cómo se denominaría eso. Ponme un ejemplo puntual para poderlo entender de mejor manera. Porque el primero está clarito, el primero es un colchón. Pero hay algo mucho mejor que lo que tú propones. Algo mucho mejor. Que es lo que quiero escuchar. A ver si... Empecemos, yo le digo, a ver. ¿El costo del dinero es el mismo en el tiempo, sí o no? Si usted tiene 10,000, si usted tiene ahorita, si ahorita en este momento tiene, por ejemplo, 25 centavos. 25 centavos. ¿Usted en este momento, con 25 centavos, puede viajar en un bus, sí o no? No. No. Hace 5 años atrás, con 25 centavos, ¿usted podía viajar en un bus, sí o no? Sí, creo. Claro, usted con 25 centavos viajaba en el bus, ¿verdad? Entonces, el precio del dinero no es el mismo, no cuesta lo mismo ahorita que en 5 años. ¿Por qué? Porque ahí entra un tema que se llama la inflación. Entonces, cuando hablamos de la inflación, nosotros tenemos que calcular la inflación anual. ¿Y cómo calculamos la inflación anual? A partir de estimaciones en el tiempo. Profesor, ¿cómo es estimaciones en el tiempo? Yo tengo que ver proyectos que de la misma índole que hayan pasado hace unos 10 años atrás, o hace unos 15 años atrás, o hace unos 5 años atrás, para ver cuál ha sido el comportamiento de la inflación en mis tipos de proyectos. Porque, ojo, la inflación, si bien es cierto, golpea a todos, pero hay sectores que golpea más y hay sectores que golpea menos. Entonces, yo podría verificar cuál ha sido la inflación del país en los últimos 5 años y sacar mi promedio. Por ejemplo, yo puedo decir que la inflación del 2016
La inflación en Ecuador en 2006 fue, me estoy inventando por si acaso, ¿no? Del 10%. La inflación en 2017 fue del 9%. La inflación en 2018, el país fue del, no sé, 8,5%. La inflación en 2019 en el país fue del 12%. La inflación en el país en el 2020, digamos, fue del, no sé, 11%. Y que en 2021, o sea, el año pasado, la inflación fue, no sé, del 5%. Entonces yo reviso esas inflaciones, saco un promedio, ¿verdad? Para sacar un promedio, pues sencillo, ¿no? Me con la calculadora, sumo los valores, es decir, sumo 10 más 9 más 8,5 más 12 más 11 y más 5. Y eso lo divido para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi inflación promedio es 9,25%. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que saber que en promedio anualmente la inflación va a subir en 9,25%. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, es un ejemplo nada más, ¿no? Que si yo digo que el 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que es solamente hacer $60,000 el costo de la. Traigo un número redondo. ¿Verdad? Digamos que yo digo que digamos que en el 2022 yo digo que voy a gastar $10,000. En 2023 te voy a gastar $10,000. Yo tengo presupuesto para gastar $10,000. Y el siguiente año también $10,000. ¿Verdad? Entonces el total, yo tengo un total de $60,000. Pero usted y yo sabemos muy bien, anualmente no vamos a gastar $10,000. Porque a estos $10,000 tenemos que aumentarle el 9% de la inflación. Es decir, tenemos que calcularle de $10,000, el 9% serían 2.900, serán $2,500. ¿Ya?
2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 1.500 y más 2.500. Perdón. Entonces, al final de cuentas, mi proyecto no va a costar $60.000, sino que va a costar $5.000, $10.000, $15.000. Es decir, que va a ser $15.000 más. Es decir, que al final de cuentas, mi proyecto va a tener un costo total de $75.000. ¿Ok? De esa forma se lo debería calcular, muchachos. De esa forma se lo calcula. Tomando el tema de la inflación. Profesor, pero ya hemos dicho también que hay ciertos imprevistos que pueden ocurrir. Ahí es cuando entra el tema de que decía el compañero, tener un colchón. Las empresas adicionales, además del tema de la inflación, le ponen un colchón. ¿De cuánto el colchón? Aquí mucho la gente se apoya es en la experiencia de proyectos pasados para saber qué porcentaje se debe colocar como colchón. Por lo general, se pone un colchón entre 5 a 10% en ese rango. Por eso significa que entonces ese valor se lo va a gastar. No necesariamente, ese colchón no se lo va a gastar necesariamente. Porque puede que se gaste, como puede que no se gaste. Entonces, si yo hago este cálculo que está aquí, y yo sé que el 2027 mi proyecto, en lugar de costar $60.000, yo, bueno, en la actualidad va a costar $60.000, pero en 5 años, mi proyecto va a costar $75.000. Yo ya estoy preparado a eso. Otra cosa es que yo diga, bueno, mi proyecto, ahorita yo lo calculo y me sale en $60.000. Pero cuando llegue el 2027, el proyecto fue de $110.000. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo que es nefasto. Porque si tú tienes $60.000 y no hiciste estos cálculos donde determinaste que tú necesitarías hasta el 2027 los $75.000, probablemente tu proyecto llegará solamente hasta el año 2025 y en el mejor de los casos al 2026. De ahí en adelante, como no tienes dinero, tienes dos opciones. Opción 1, que el proyecto muera y no avanzar. U opción 2, endeudarte. Porque necesitas terminar el proyecto y necesitas dinero. Y probablemente al momento... ¿Mande? Digo que hay empresas que hacen préstamos a los bancos o se consiguen otros accionistas, algo así. Exactamente. Puede ir a un banco y decirle, ¿sabe qué? Necesito que me preste X cantidad de dinero que me falta. ¿Cuál es lo malo ahí? Que eso no lo presupuestaste. No está presupuestada. Y el banco te puede cobrar tranquilamente 16, 20, 25% de interés por el dinero que te cueste. Y ahí es cuando ocurre esto. Que el proyecto que tú sacaste $60.000 y que no presupuestaste la inflación y que no utilizaste un colchón, ¿verdad? Al final te sale en $110.000, es decir, casi el doble del proyecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay algunos proyectos del gobierno, y no solamente de todos los gobiernos, para ser sincero, no es necesariamente de un gobierno en específico. En todos los gobiernos, usualmente, se hacen este tipo de estudios. Claro, este ejemplo es bastante sencillito, ¿no? Ahí hay que tomar en consideración lo que decían ustedes, ciertos imprevistos, que hay que colocar un colchón, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay otro tipo de imprevisto. Profesor, Mande. se me vino a la cabeza un caso o sea, que yo evidencié. No es que evidencié, sino que todo el mundo comentaba sobre la realización del malecón de General Villamil Playas, que costó como 7 millones de dólares. Entonces la gente empezó a comentar de que había un sobreprecio en la obra. Y bueno, diría que probablemente haya sido considerado de esta manera como ahora estamos viendo, ¿no? Sabiendo, conociendo. Probablemente. Pero ¿qué tiempo? A ver, pero hay que tener en cuenta, porque en este caso estoy poniendo un ejemplo de 5 años, pero de un año a otro año, claro, hay una inflación. Fue a 3 años. Habría que ver en cuánto lo proyectaron y en cuánto terminó el proyecto. Porque recuerda que aquí Claro, estamos... pero sí, voy a que los proyectos, la mayoría entonces van a tener que tener estos factores o estas ayudas en lo que es el presupuesto. Correcto. Tienes que tener estos valores claritos. De ahí si han de haber robado, pues no sé, no lo sé, pero 7 millones es mucho dinero también, entonces ya pues eso cuestionaba a la gente. Pero ya sé que también a esos 7 millones quizás fue producto del estudio que se realizó al tiempo que se iba a realizar la obra. Claro, puede ser. De hecho, por eso decía, hay algunos proyectos que pasan eso. Y además, en los proyectos se los van evaluando por etapas. Por ejemplo, digamos que el municipio de La Libertad quiere hacer, no sé, un parque. Entonces la empresa le presenta un proyecto. Dice, bueno, en la primera etapa vamos a hacer A, luego vamos a hacer B, luego vamos a hacer C y luego vamos a hacer D. Lo que acabamos de ver es de GAN. Ese ejercicio de GAN, ellos tienen que presentarlo al municipio. Esto que acabamos de ver de GAN, lo tienen que presentar allá. Tienen que decir, vamos a hacer en la primera etapa A, vamos a hacer esto, cuántas personas vamos a trabajar, cuál va a ser el costo, o sea, todo lo que les acabo de enseñar en GAN, eso es lo que tienen que presentar. ¿Okay? Eso se lo tiene que hacer. Se me fue la idea por el cual estaba hablando de este tema. Se me fue la idea. Usted mencionó sobre algunos gobiernos. Sí, pero ¿qué crees? Que les ponía el ejemplo del municipio, era para algo que no me acuerdo ahorita que quería aterrizar en eso. Justamente el tema de proyectos. Ya me acordé. Entonces, cada etapa del proyecto, o cada actividad, como queramos llamarla, en ocasiones, si bien es cierto, recuerda que nosotros calculamos también las holguras, es decir, cada actividad, cuánto tiempo nos podemos retrasar, 1 día, 2 días, 3 días, y también estamos de acuerdo de que cada asunto que ocurra va a retrasar la siguiente actividad. O sea, si no termino la actividad primera, no voy a poder hacer la actividad segunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué suele ocurrir a veces? Que los contratistas, como se los llama, ellos se retrasan en la obra. A veces porque las holguras están bien calculadas, pero hay factores externos que hacen pues que un proyecto se retrase. Por ejemplo, el caso de la huelga, el paro, ese es un factor externo. Por ejemplo, si en Quito hubiese algún contratista que estuviese trabajando en una obra, ¿verdad? Tuvo que paralizarla, no pudo continuar. Y eso afectó a todito el proyecto. ¿Qué significa? Que el diagrama de Gantt que él hizo, tiene que volver a reestructurarlo a partir de ese momento en adelante, porque si él decía que la obra iba a terminar, por poner un ejemplo, iba a terminar en 3 meses, probablemente debido a los 19 o 18 días de paro, ya no termina en 3 meses, ya termina en 1 mes más. Y eso tiene un efecto en la parte de costos. ¿Por qué en la parte de costos? Porque si ese contratista hizo un préstamo bancario y él ya tenía dentro de su flujo de presupuesto, tenía previsto
en 3 meses salir de la deuda, ahora tiene que pagar 19 días más. ¿Por qué? Porque esos 19 no trabajó él, pero el banco no le va a esperar. Y eso afecta su costo. Ese es un factor. Otro factor que puede ocurrir es que si el contratista se retrasa, digamos que sea por un tema netamente de la empresa que está haciendo la obra, la empresa que paga por la obra, en este caso el municipio, le va a cobrar un interés por retraso. Y ese afecta aquí, en su presupuesto. Por eso que los contratistas, cuando presentan los proyectos y los llevan a la realidad, quieren cumplir justamente la obra en la fecha adecuada. Por eso decir que entonces ningún proyecto se puede retrasar. No, ningún proyecto debería retrasarse. Pero como ya hemos visto, hay factores externos que pueden ocasionar eso. Un factor externo muy palpable que recién no estamos, bueno, todavía no estamos pasando. El tema del COVID. El tema del COVID hizo que todos los proyectos que se querían planificar, toditos se detuviesen por 2 años. Imagínense, 2 años es mucho tiempo para proyectos. Imagínense a alguien que quería hacer un proyecto para 3 meses y lo inició en febrero y marzo vino el tema de que todo el mundo encerrado en su casa, que nadie puede salir. Entonces, fue un problema bastante grave. Lo importante aquí es prever en base a indicadores probables de ocurrencia, inflación. Y lo que hacen algunas empresas dentro del tema de proyectos es hacer un análisis FODA. No sé si ustedes han hecho me imagino que en un momento tienen que haber hecho un análisis FODA. Dentro del análisis FODA hay algo que se llama las amenazas. Las amenazas son eventos que pueden ocurrir y que tú como empresa tendrías que prever para que si es que llegase a ocurrir, no te diera tan fuerte. O ya tuvieras un plan de contingencia para repeler esa amenaza externa. Entonces, a partir de ese análisis de las amenazas del proyecto, tú puedes decir, bueno, puede haber una guerra, puede haber un paro, porque a ver, aquí en el Ecuador, si quieres analizar el tema de paros, pues mira cuántos paros ha habido en los últimos 5 años y te vas a dar cuenta que han habido por año, por lo menos hay un paro. Pequeño o lo que sea, pero hay un paro. Y eso significa corte de carreteras, retrasos en obras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo deberíamos colocar dentro de nuestro presupuesto para poder cubrirnos en la mejor medida posible. Por eso le digo, tienen que haber valores que nosotros consideramos que son posibles y los imprevistos. Y en el tema de imprevistos, recalco, en imprevistos póngale colchón. Toda empresa que yo conozco, tengo amigos que son contadores y ellos también me dicen lo mismo, Homero, en toda empresa siempre colocan un colchón por los imprevistos. Hay temas que son previstos, como la inflación, y hay imprevistos. Y para el imprevisto, un colchón. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Ok? Bien. Dígamelo. Eso del paro, en las amenazas que usted decía, ¿esto vendría a ser un factor externo o Claro. interno? Externo. ¿Por qué externo? Porque tú no lo puedes controlar. Los factores internos tú los controlas. Por ejemplo, si se daña una máquina, tú tienes el poder de o comprarte otra máquina o arreglarla, ¿verdad? Tú decides en qué momento lo haces. Por eso es interno. Y es externo cuando tú no tienes el control de solucionar eso. Por ejemplo, un paro. Tú como empresa, ¿qué puedes hacer tú para solucionar el tema de un paro? Nada. No puedes hacer nada. Tiene que estar supeditado a lo que digan los personas que estén en el paro y sus reclamos.
Por eso es importante, en cualquier tipo de proyecto, chicos, en cualquier tipo de proyecto siempre hay que tomar en consideración estas cositas, porque, miren, ¿cuál es el problema que ocurre con las empresas? Las empresas no quieran por capital de trabajo. Capital de trabajo capital de trabajo entiéndase por efectivo, cuentas por cobrar y ¿cómo se llama? Inventarios, perdón. Pero sí por los flujos de caja. Flujo de caja significa tener dinero en efectivo en el momento que usted necesita. Yo le pregunto, si usted tiene en inventario, no sé, ha elaborado un producto X y usted tiene en inventario $10,000. Hay muchas personas que dicen, no, pero son $10,000. Ese es mi capital. Pero transforma esos $10,000 que están en productos, transfórmalos en efectivo. ¿Qué quiere decir transformarlos? Vende todos esos productos y consigue $10,000. Supongamos que tú tienes que pagar tu nómina, así, es decir, a tus colaboradores. Estamos ya, digamos que 31 de julio y no tienes dinero no tienes efectivo, pero tienes productos. Y tú sabes que vendiendo todos esos productos, tú le vas a pagar a tus trabajadores. El punto es, ¿qué tiempo vas a demorar tú en vender esos productos para que puedas pagar tus deudas con tus colaboradores? Entonces, ese es un problema por el cual las empresas quiebran. Porque como tienen el producto y no lo han vendido, en ocasiones lo que hacen nuevamente, acudir a un banco y decirle, mire, présteme dinero porque tengo productos que no he vendido, pero ya el próximo mes ya espero vender y con eso le pago a usted banco y le pago, y ahorita quiero plata, es para pagar la nómina de mis trabajadores. En los presupuestos pasa exactamente lo mismo. Si usted no tiene flujo de capital, si no tiene dinero, si hace mal los cálculos de los costos, si hace las estimaciones erradas, el problema que va a tener es que eso le va a afectar a su proyecto y su proyecto se puede quedar a medio camino. Créanme, mis estimados chicos y chicas. Proyectos como esos que se han quedado a medio talle hay a millares de surgir. ¿Ok? Perdón, denme un segundito, por favor. Bien, gracias. Ahora sí, disculpe. Entonces, dentro de los proyectos hay un tema que se llama justamente la gestión de los costos de proyecto. La gestión de los costos de proyecto incluye todos los procesos que se encuentren desde el inicio, es decir, los costos de la planificación, los costos presupuestarios, el financiamiento, la gestión y el control de los proyectos. Dentro de este sistema de gestión de costos de proyecto hay 4 etapas que nosotros tenemos que ir conociendo y que hoy día vamos a hacer una breve introducción y que la próxima semana la vamos a ir viendo un poco más a fondo. La primera etapa se llama la etapa de la planificación de la gestión de los proyectos. Deja compartir esto. ¿No?
¿Ok? Hay 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de planificación de la gestión de los costos. En esta etapa, hablando en temas generales, es el proceso que va a ayudarnos a establecer cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser los procedimientos y sobre todo cuál va a ser la documentación necesaria para nosotros poder planificar, gestionar y controlar los costos del proyecto. En la primera etapa de la planificación de la gestión de los costos, nosotros tenemos que tener claro de qué manera vamos a invertir cada uno del dinero que se nos va a dar. ¿En qué parte vamos a invertir más? Cuando inicia un proyecto, dependiendo del proyecto, evidentemente, hay que hacer primero un levantamiento de información. No es lo mismo un proyecto de construir un edificio que un proyecto de un proyecto social. En un proyecto social probablemente se necesite dinero para hacer encuestas, para conocer de la problemática y para luego proponer elementos para solucionar esa problemática. Si tenemos que poner un proyecto para elaborar un edificio, pues entonces tenemos que, qué sé yo, invertir dinero en excavar el piso, poner los plinios, los postes y a partir de comenzar a construir. Pero todo proyecto necesita dinero en las primeras etapas, ya sea un proyecto social o sea un proyecto en términos de ganar dinero, en proyectos empresariales. La segunda etapa tiene que ver con la etapa de estimar los costos. La etapa de estimar los costos. En este proceso, lo que se hace es desarrollar una aproximación de cuáles van a ser los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Un proyecto puede tener, dependiendo de la complejidad del proyecto, puede ser que el proyecto necesite inversión externa, inversión interna o un préstamo de algún banco, ¿verdad? Si lo vamos a hacer por medio de un préstamo de un banco o de una entidad financiera, tenemos que tener claro para qué vamos a querer el dinero. Uno de los problemas que a veces ocurre, y es cuando no tenemos bien claro el proyecto, es justamente para qué queremos el dinero. Aunque parezca mentira, algunas empresas cometen ese error y caen en un sobreendeudamiento. Es decir, prestan más dinero de lo que necesitan. Pero me puede decir, profesor, pero usted habló hace un momento de un colchón. ¿Y ese dinero no se lo puedo usar como un colchón? Sí. Si está planificado, si está estimado dentro de los costos, sí, es muy valedero que tenga el colchón por el tema de imprevistos que ya hemos hablado hace un momento. Pero si usted no ha hecho ese colchón y usted simplemente dice, no, yo creo que necesito unos $15,000 y al final solamente necesitaba $10,000, ese otro $5,000 que usted tiene, los tiene como dinero muerto. ¿Por qué dinero muerto? Porque tiene que estar pagando intereses por por un dinero que usted no necesitaba. En términos financieros, en términos económicos en la empresa, nosotros utilizamos el dinero simplemente para lo que nosotros necesitemos. No podemos prestar dinero a un banco para tenerlo guardado. Por decir, si es que necesitamos, cogemos. No, porque ese dinero guardado tiene un interés. Se puede ser el 16, el 15, el 20, el 25%, de acuerdo al tipo de préstamo que el banco nos esté otorgando. En tercer lugar, viene el tema de la determinación del presupuesto. Aquí lo que es, cuando hablamos de determinar el presupuesto, es nada más que sumar los costos que hemos estimado de las actividades individuales
Por ejemplo, en el caso de, cuando estamos hablando del caso de del proyecto, el proyecto de la casa, ¿cuánto vamos a gastar, por ejemplo, para construir los plinios? ¿Cuánto vamos a gastar para armar las paredes? ¿Cuánto vamos a gastar para poner las puertas, las ventanas, qué sé yo, el piso? ¿Cuánto vamos a pagar al electricista? ¿Cuánto vamos a pagar al albañil? ¿Cuánto vamos a pagar a los ingenieros? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la determinación de presupuesto nos ayuda mucho para obtener una línea base de costo. Una línea base de costo. ¿Verdad? La línea base significa es lo que yo pretendo que voy a gastar. Oiga, profesor, pero usted en el ejemplo anterior dijo que gastaba 75,000, ya sumándole la inflación y no sumándole los imprevistos. Pero digamos que yo le pongo que voy a gastarme 85,000 porque le voy a poner un colchón de $10,000 más. ¿Qué pasa si cuando termina, es decir, que al final de los 5 años, yo no digo que voy a terminar en 75, sino que el proyecto me va a costar 85,000, incluidos los costos previstos e incluido el colchón? Profesor, ¿qué pasa si yo me paso de ese presupuesto? Es decir, en lugar de vender 85, 5,000 dólares más. Bueno, lo que va a ocurrir es que evidentemente alguien va a tener que pagar ese presupuesto, alguien va a tener que pagar eso, alguien va a salir afectado, que usualmente, pues no digamos usualmente, depende del convenio con que se hayan llegado las partes. Porque habría que analizar qué factores externos afectaron a ese colchoncito que nosotros hemos colocado. Porque puede haber un factor externo. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo una casa y necesitamos hierro, ¿verdad? Y digamos que nosotros habíamos puesto de que el precio del hierro, me voy a inventar, que la libra de hierro cuesta $5, me estoy inventando. Pero decimos que con la inflación, que de pronto de aquí a mañana el precio del hierro se dispara, no va a costar $5, sino que va a costar $10 el kilo. Perfecto. Pero ¿qué pasa si hay una escasez de hierro? Por algún tema puntual no van a hacer hierro. Y que el poquísimo hierro que hay, lo van a vender a $15. Es decir, $5 más de lo que yo había presupuestado con inflación y con colchón. Pues en ese caso, por lo general, el que paga los platos rotos es la empresa que está haciendo la obra. A no ser que en la cláusula se indique que si hay que dentro de los presupuestos del hierro que estaba a $10, si es que hay un evento puntual que es un impacto a nivel global, o sea, a nivel mundial, el responsable de pagar ese excedente va a ser, por poner un ejemplo, el municipio. ¿Ya? Ahí es otra cosa. Ahí puede pasar, por ejemplo, lo que decía el compañero, ¿no? En su momento del malecón de playas. Puede pasar que ha ocurrido un evento que ha hecho que los precios se le disparen. Y ocurre muchas veces. El presupuesto dice que va a costar X y al final termina costando más. Que no está mal, que puede ocurrir eso. Pero lo que no puede ser es que si un proyecto va a costar 10,000, luego termine costando 5 veces más de lo presupuestado. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Ahí sí viene la parte de la suspicacia de pensar que hubo un sobreprecio. Eso es otra cosa. Profesor, es decir que si mi proyecto cuesta 10,000, después de 10 años cuesta 20,000, usted lo puede justificar. Usted lo puede justificar. Inflación, imprevistos, colchones, lo que usted quiera. Pero si uno cuesta 10,000 y después de 5 años no cuesta 20, sino que cuesta, por poner un ejemplo exagerado, de 10,000 a 100,000, ¿cómo lo justifica?
Y finalmente, el último punto es el control del costo. Justamente el tema de la justificación. Porque el control de costo lo que va a hacerse es a monitorear el estado del proyecto en cada una de sus etapas. E ir viendo si los costos van de acuerdo al proyecto. Y si se están cumpliendo cada una de las etapas con los costos. Ahí usted no me va a decir que la inflación se disparó de una semana a otra. Eso no tendría lógica. Puede que pronto sea algo puntual, porque de una semana a otra pronto hay una guerra o hay un paro y eso hace que evidentemente algo se dispare. Pero justamente el tema de control sirve para que nosotros podamos saber cuál es el estado del proyecto. 1. 2. Sirve el control de los costos justamente para poder saber si estamos haciendo los desembolsos correctos. Si yo soy la empresa que estoy contratando a alguien para que me haga una tarea, usualmente las empresas, si yo soy el contratante, yo le digo, bueno, yo para iniciar el proyecto le voy a dar esta cantidad porque eso es lo que usted me dice que va a necesitar en esta etapa. Para que yo a usted le dé un segundo desembolso, usted tiene que haber terminado la primera etapa. Y si usted me dice que la primera etapa la termina el 30 de agosto, entonces yo el 30 de agosto o unos días antes, yo voy a revisar que efectivamente el 30 de agosto esa etapa esté culminada. Para yo en ese mismo momento hacer el desembolso de la segunda etapa. Si no está culminada, yo no le voy a hacer un desembolso. Y si no le voy a hacer un desembolso, si hasta el 30 de agosto la etapa no está culminada, no le hago desembolso y los gastos adicionales corren por su cuenta. Y adicional, yo le pongo a usted una multa. Así, bueno, deberían funcionar, ¿no? En algunos casos sí funcionan así. En algunos otros casos no funcionan así. Entonces, ahí no solamente viene el control del proyecto en general, sino el control del costo. Y a mí, que estoy incumpliendo en terminar las etapas, va a venir la pregunta, bueno, ¿y por qué razón usted se ha retrasado en el costo? Se ha retrasado en el proyecto y está haciendo que los costos se disparen. Entonces, dentro del proyecto debe haber un tema de documentación en la cual se especifique bajo qué parámetros yo puedo, como empresa que estoy contratando a la otra empresa para que desarrolle el proyecto, bajo qué parámetros yo tendría que desembolsar más. Si es un asunto mío, si no es un asunto mío y es un asunto de la empresa que está desarrollando el proyecto y que ellos, por negligencia de esa empresa que está desarrollando el proyecto, las cosas, los tiempos no se están dando, eso ya es responsabilidad netamente de esa empresa. Pero si yo, digamos que como municipio, tenía que conversar con la empresa eléctrica para que el contratista haga su función y yo no he cumplido con hablar con la empresa eléctrica para que la empresa eléctrica, me estoy inventando nada más, ¿no? Le dé las facilidades para que hagan ese proyecto y hay retraso en ese proyecto, si yo soy responsable, entonces yo tengo que asumir la responsabilidad que esté nombrada en el proyecto, que esté nombrada dentro del contrato. Y en ese caso, el que va a ser afectado en la parte económica sería yo, porque yo he sido el causante de que ellos que están haciendo el proyecto no tengan las facilidades del caso. ¿Ok? Dentro de los diferentes puntos que hemos visto, como son la planificación. ¿Dónde estás? Oh. No veo.
Ahora, en cada uno de estos elementos que les acabé de mencionar, como es la planificación de la gestión, estimación de los costos, determinar el presupuesto y el control de costos. En cada uno de esos elementos existen subelementos que los vamos a ir viendo uno a uno a partir de la próxima semana. ¿Ok? En caso de la planificación de los costos, tenemos 3 elementos. Si se percatan, todos tienen un mismo elemento, que son las entradas, las herramientas y técnicas y la salida. En este caso, cuando hablamos de planificar la gestión de los costos, tenemos que ver qué insumos nosotros tenemos para hacer la planificación. En este caso, necesitamos tener el plan para la dirección del proyecto, el acta de la constitución del proyecto, que en el acta de la constitución del proyecto es donde se habla de pues se me va el nombrecito de las responsabilidades de cada una de las partes. ¿Ok? En el caso de herramientas y técnicas, es básicamente qué herramientas nosotros vamos a utilizar o qué técnicos nosotros vamos a utilizar para poder transformar ese insumo en el plan de gestión de costos, que al final de cuentas es lo que se quiere hacer aquí. Acá es lo mismo, tenemos entradas, herramientas y técnicas, salidas, entradas, herramientas y técnicas, salidas. Para el control de los costos tenemos entradas, herramientas de técnica y tenemos salida. Entonces de eso se trata. Por el momento nos vamos a quedar ahí. Esa es simplemente la introducción al tema de la gestión de los costos de proyectos. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, por favor, los escucho. Me dice Yanni, ¿podría decir otra vez de la tarea? Sí, la tarea la voy a colocar el día de mañana, que es un diagrama de Gantt, para que lo haga en grupos de 2 o de 3. Esa tarea va a estar en la semana número 11 y la tendrán que entregar hasta el día jueves por el medio de la aula virtual. Igual todo lo que estoy conversando ustedes, la voy a colocar dentro de las indicaciones de la aula virtual para que usted la pueda leer. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues la puede hacer por el medio del chat de WhatsApp. No se preocupen, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta, por favor? ¿Todos los integrantes subimos la tarea o solo uno? Déjeme pensar. Todavía no sé si Lo que pasa es que si hacemos esa tarea, tendríamos que establecer si esos integrantes porque va a haber 2 casos de estudio. Y entonces, para no ser tantos grupos, podría ser un solo grupo para que hagan la tarea de Gantt y luego los casos de estudio también habrá el mismo grupo. Pero no se preocupe, ya eso ya dentro de las instrucciones yo se las voy a proceder a dar, no se preocupe, no se preocupe. Pero es una buena pregunta. Los casos de estudios, eso interviene. ¿Vale? Estaba indicando que un trabaja el diagrama de Gantt y el otro son los casos de estudio. Sí, eso lo vamos a hacer la otra semana. Ahorita no, todavía no se preocupe ya. Eso todavía no se preocupe. Sí, no, ahorita los de Gantt nada más. La otra semana sí les voy a mandar un trabajo y la siguiente otro trabajo más. Semanalmente uno para comenzar el tema. Esta semana... También una prueba de lectura, decía, ¿no? La prueba de lectura no, esta semana no hay prueba de lectura. La próxima semana, no, la semana 12, o sea, la siguiente no hay prueba de lectura. Pero la semana 13, 14 y 15, sí, esas sí van a haber pruebas de lectura. ¿Va a subir algún tipo de información Claro, la semana? por supuesto que tengo que subirla. En la semana 12 tengo que subir la guía de la semana 12 para que a partir de esa información, de esa guía, usted pueda estudiar para la prueba de la semana 12, que la haríamos la siguiente semana, pues, ¿no? Recuerda que nosotros vemos la parte teórica una semana y la siguiente semana hacemos una prueba de lo que hemos visto la semana anterior. Es decir, que la guía de la semana 12 se la tomó en la semana 13. Pero...
Bien, en todo caso, les agradezco a todos ustedes por venir el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Por aquí ya no los veo a ustedes. Hasta el día lunes. No sé si Yulisa todavía tiene el problemita este. Si no, Yulisa, ¿está todavía por ahí? Hola, profe, aquí estoy. Ya, no, todavía no instaló su programa. No sé. O sea, sí, sí aparece ahí, pero no sé. Ya, pues dale doble ¿Me puede clic. dar 5 minutitos solo de tutoría de más o menos cómo se usa? Ya, ok, listo. En todo caso, con los demás, les agradezco mucho por venir de hoy. Chao, cuídense. A ver, Yulisa, comparte la pantalla, por favor. Ya le doy la opción para Chao, que profe. puedan. Chao, chao, cuídense, cuídense. A ver, Ya, Yulisa, profe, comparte ya su pantalla. confirmo. Ya. Ya, todavía no les. Ah, todavía no les he instalado, ya lo instalaste. No sé, me salió eso Ya, donde de dice ahí. Setup X, tienes que darle doble clic. El último. Ujú. ¿Aquí? Sí. Disculpe, profe, que me tome su tiempo de almuerzo. No, no, tranquilo, porque habíamos quedado de acuerdo que yo le iba a ayudar en eso. Ya, no pasó nada, ¿no? A ver. Vamos a... ¿Qué te sale ahí? ¿Algún mensaje? Microsoft Setup Boost Ya, lo que Status. pasa es lo siguiente, no me estás compartiendo todas las pantallas, me estás solamente compartiendo la pantalla del project, del RAM. Tienes que compartirme todas las pantallas. Es la primera que está del lado izquierdo. Cuando vas a compartir pantalla, es la primera del lado izquierdo, esa tienes que dar. Ahí yo puedo ¿Quieres ver todas las permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? pantallas. Sí, Sí. es que no estoy viendo nada. No está viendo nada. Es que por eso, es que tú no me estás escuchando, Yulisa. Ay, Tienes que perdón. compartirme la pantalla, tienes que compartirme todas las pantallas. ¿Cómo me compartes todas las pantallas? De compartir en la parte superior izquierda, dice compartir pantallas. Tienes que darle clic ahí para yo poder ver todas las pantallas que tú tienes ahí. Si tú te cambias de una pantalla a otra pantalla, yo puedo ver. Si te sale un mensajito, yo lo puedo ver. Si tú solamente me compartes una pantalla específica, solamente voy a ver esa pantalla específica. No voy a poder ver ninguna otra cosa más que aparezca. ¿En dónde, disculpe? Es que Deja de solo compartir. dice... Deja de Dejo de compartir. compartir. Ok. Ya. Vas a compartir y en la parte superior izquierda te aparece algo que te dice pantalla. Parte superior izquierda. Solo dice grabando, profe. Tiene que aparecerte en una parte, a Y la hay un parte. escudito verde. Estás en pantalla. Ujú. Estás en compartir pantalla. Ah, no, perdón. Ya. Dice básico avanzado. A ver, estás en compartir pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya. En la parte superior izquierda tiene que aparecerte una que diga pantalla. Ya, ese está con azul. Ya, ese tienes que darle clic ahí. ¿Y lo de enter? Compartir. Ya, ahora sí. Ya. Ahora se puede ver. Ahora sí puedo ver todo, claro, ahora sí puedo ver todo lo que vaya saliendo ya. Ujú. Exactamente, ponle acepto el término de contrato. Ya, continuar. Ajá, continuar. Instalar ahora. ¿Ya pediste la carne?
de salsa china. Creo que ya está, profe, creo. No, ahí fue, aquí dice, gracias por internet, para usar un número. Abre el mensaje. Aquí está, ya. Cerrar. ¿Perdón? Cerrar. Ya, cierra ese de WinRAR. Y ahí tiene que estar ya instalada. Y ahí donde está, búsquelo en el menú de Word. Ahí en la parte inferior izquierda. En la esquina, en la parte inferior izquierda de la esquina. No, está viendo Word. En la parte inferior. Ahí está. Ahí tiene que estar. Ahí está arriba, Microsoft Project. Es el primerito. Ujú. Póngale a aceptar. Ya, ahí está, instalado. Ok, profe, disculpe, para hacer la tarea, es que yo vacié el chat. ¿Me puede enviar de nuevo el link del video de la anterior clase? Todos los links, yo no subo el chat, yo los links estoy colocándolos todos en el aula virtual. Ah, ya, profe, entonces yo Listo. ya lo reviso. No había Listo. revisado, la verdad. Ok. Muchísimas gracias, profe. No, tranquila.